Existen desapariciones muy extrañas, desde el caso de un pequeño niño genio que salió de su casa y jamás se volvió a saber de él, dos amigas que viven una pesadilla en la selva, una noche de copas con un final inesperado, una mujer que una mañana sale hacia su trabajo y desaparece sin dejar rastro, o el dramático caso de una madre que secuestra a su hijo y no se vuelve a saber de ellos. Acompáñame esta noche en esta emisión donde veremos la segunda entrega de las desapariciones más misteriosas. Como siempre, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta, a compartir nuestro contenido. Comenzamos. Ecos del terror. Fantasmas. Misterio. Actividad paranormal. Espectros. Contactos alienígenas. Crímenes escalofriantes. Perversidad humana. Las historias más espeluznantes que te robarán el sueño. Ecos del terror. El número 1. Andrew Gosden desapareció del centro de Londres el 14 de septiembre del 2007, cuando tenía 14 años. La familia Gosden vive en Bilby, un suburbio de Doncaster, en el sur de Yorkshire. Describieron a Andrew como un pájaro hogareño que rara vez salía de casa y nunca sin decir a dónde iba. Andrew era conocido por su familia como Roo. Al momento de su desaparición, Andrew Gosden era un estudiante talentoso con un récord de asistencia del 100%. Estaba en el programa de jóvenes dotados y talentosos que fue diseñado para mejorar el desarrollo educativo del 5% superior de los alumnos de la escuela. Se esperaba que obtuviera una de las mejores y más altas calificaciones de su grado, considerado un matemático brillante que parecía estar destinado a la Universidad de Cambridge, siempre esperando que el próximo periodo escolar representara un desafío cada vez mayor. Era un chico feliz con su propia compañía, pero no era un solitario del todo, ya que tenía su propio pequeño grupo de amigos con ideas afines. Sin embargo, su familia aseguraba que no socializaba mucho con sus amigos fuera de la escuela. Andrew nunca mostró signos de depresión, y aunque no revelaba mucho sobre su vida escolar a sus padres, no había indicios de que hubiera sido víctima de acoso. La noche anterior al día de su desaparición fue descrita por el padre de Andrew como sin incidentes. La familia comió junta como de costumbre y todos lavaron los platos. Después, Andrew pasó una hora haciendo un rompecabezas con su padre. Luego, tuvo algunos programas de comedia en la televisión con su madre. La mañana de su desaparición, Andrew tuvo dificultades para despertarse y parecía particularmente irritable. Su madre ha dicho que esto era inusual, ya que normalmente se despertaba temprano. A las 8:05 de la mañana, Andrew salió de su casa y fue visto caminando por el parque local en Westfield hasta su parada del autobús habitual. Esto lo comentaría un amigo de la familia, el reverendo Alan Murray, quien estaba sentado en un banco en el parque. En lugar de tomar el autobús escolar, Andrew se desvió de su ruta habitual y caminó hacia un cajero automático en un garage local. Ahí retiró 200 libras de su cuenta bancaria, que era casi todo su dinero. Luego fue captado por el sistema de circuito cerrado por un vecino regresando a casa. En casa, colocó su uniforme en la lavadora y su chaqueta en el respaldo de su silla. Luego se puso ropa casual, que consistía en una camiseta negra de su banda de rock favorita, unos jeans negros, tomó una bolsa de lona adornada con varios parches de bandas de rock, se llevó su billetera, llaves y su consola portátil de PlayStation. El padre de Andrew declaró que su hijo no parecía haberse llevado alguna sudadera o algún abrigo. Había dejado alrededor de 100 libras en efectivo que había ahorrado desde su cumpleaños. Dejó su pasaporte y tampoco se había llevado el cargador de su PlayStation, por lo que se presume que no tenía la intención de ir muy lejos. A las 8:30, Andrew salió de la casa y fue visto dirigiéndose hasta la estación de tren de Doncaster, donde compró un boleto de ida a Londres que costaba 31 libras. El vendedor de boletos recordó más tarde que le había dicho a Andrew que un boleto de regreso costaba solo 50 peniques más, pero él insistió en comprar solamente un boleto de ida. A las 9:35 se vio a Andrew subir al tren de la estación de King's Cross solo. Una mujer informó que estaba sentada junto a Andrew, a quien describió como un muchacho callado y absorto en su consola de videojuegos. Cuando Andrew no asistió a la escuela, sus maestros intentaron comunicarse con sus padres. La escuela creyó que habían llamado a los padres de Andrew y que les habían dejado un mensaje en la
contestadora informándoles que no había asistido a la escuela. Sin embargo, la escuela marcó un número registrado erróneamente de la familia Gosden y el mensaje se dejó a la persona equivocada. A las 11:20, Andrew Gosden llegó a la estación de King's Cross y fue captado por las cámaras de vigilancia saliendo de la entrada principal de la estación a las 11:25 am. Ese fue el último avistamiento confirmado de él. A pesar de los numerosos llamamientos nacionales e información de los años posteriores a su desaparición, la razón de Andrew para viajar a Londres ese día y su destino posterior nunca se han establecido. Y a la fecha, aún no se sabe nada de Andrew Gosden. Número 2. Jennifer Joy Keyes, nacida el 20 de mayo de 1981 en Orlando, Florida. Graduada de la Universidad de Florida Central en el 2013 en la carrera de finanzas. Una joven muy popular, miembro de la hermandad Alpha Delta. Tras graduarse, se había comprado una casa de condominio para ella y estaba trabajando para una prestigiosa empresa en Florida como gerente de finanzas. El fin de semana antes de que desapareciera, había estado de vacaciones en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos con su novio. Tras regresar a Florida, Jennifer condujo directamente desde la casa de su novio en el sur de Florida hasta su condominio en Orlando. Aproximadamente a las 18 horas de la tarde del 23 de enero del 2006, Jennifer fue vista por última vez cuando abandonaba su lugar de trabajo en Ocoee, Florida. Esa noche, realizó algunas llamadas a familiares, amigos y a su pareja, siendo la última llamada registrada a las 22 horas. Como parte de su rutina, solía enviarse mensajes yendo de camino al trabajo por la mañana con su pareja, cosa que no realizó. La mañana del 24 de enero, su novio trata de llamarla en vano. Se le deriva al buzón, vuelve a intentarlo más tarde, con idéntico resultado, así que él continúa su jornada laboral. Esa mañana, Jennifer tenía una reunión a las 11 de la mañana. No había acudido a trabajar a primera hora y tampoco se presentó a la cita, lo que hizo sospechar a la empresa. Deciden llamar a los padres de Jennifer y avisarles lo sucedido. Sus padres deciden viajar en coche hasta Orlando desde Tampa Bay para saber qué le ha ocurrido a su hija. En el trayecto llaman al gerente del condominio de su hija para poder entrar a su domicilio con la llave de repuesto. Los padres de Jennifer llegan a casa de su hija. Verifican que su automóvil no se encuentra estacionado. Notan algo de su ropa de trabajo en su cama, una toalla mojada, su pijama en el baño, su secador y su neceser de maquillaje. Todo daba a entender que Jennifer había estado allí en la mañana del 24 de enero, que se había duchado, vestido y preparado para el trabajo. Se avisan a las autoridades. Sin embargo, como es común en los casos en los que un desaparecido es un adulto legal, la policía inicialmente sostiene que ella pudo haberse ido por su propia voluntad. Familiares y amigos de Jennifer comienzan a distribuir imágenes de Jennifer a sus vecinos e inician una búsqueda por la zona. La policía comienza a tomar en serio su desaparición y envía a un detective a su casa. La policía comienza sus interrogatorios y comienzan la búsqueda de Jennifer y su vehículo. Un par de días más tarde, al ver el vehículo de Jennifer en las noticias, un inquilino de un complejo cercano informa a la policía que el coche descrito se encontraba abandonado frente a su apartamento. Lleva ahí varios días. La policía llega y confirma que es el Chevrolet Malibu de Jennifer. Luego se fotografía el vehículo y se le lleva al laboratorio criminalístico para su examen forense. La policía confisca imágenes del servicio de vigilancia local, de las cuales descubren a una persona no identificada que estaciona el vehículo y se aleja caminando sin mirar atrás. Los familiares y amigos de Jennifer no reconocieron al individuo, cuyas características físicas no se llegaron a captar claramente en la grabación. Los investigadores se desanimaron cuando se dan cuenta de que la mejor captura de video del sujeto en 3 instantáneas separadas estaba obscurecida por la cerca del complejo habitacional por la que pasa detrás, le ocultaba la cara. En mayo del 2007, la empresa en la que trabajaba ofreció una recompensa de $1 millón para obtener información que condujera al paradero de Jennifer, con la estipulación de que tenía que estar viva. La recompensa nunca ha sido reclamada. También, el Servicio Central Florida Crime Line ofreció una suma de $5,000 por cualquier información esclarecedora del caso. El caso de Jennifer ha recibido atención de la prensa estatal y nacional.
Desde el momento de su desaparición, y Jennifer, hasta la fecha, todavía se considera como una persona desaparecida. Se encuentra en el radar de la actividad de la policía de Orlando, de la actividad estatal, del FBI y la Interpol. Número 3. Brian Randall Schiffer nació y creció en Pickerington, un suburbio en las afueras de Columbus, Ohio. Estudiante de medicina en la Universidad Estatal de Ohio, Brian era el mayor de los dos hijos de Randy y Ryn Schiffer. En marzo de 2006, su madre Ryn murió de una variante de leucemia. Sus amigos comentaban que aunque parecía estar manejándolo bien, su muerte para él fue difícil. Ryn no era la única mujer importante en la vida de Brian. Se había involucrado sentimentalmente con una compañera de medicina de segundo año, Alexis Wagner, a quien Brian le propondría matrimonio más tarde ese año, probablemente en un viaje a Miami que la pareja había planeado para las vacaciones de primavera a principios de abril. Era un destino atractivo para Brian, quien solía tener una vida tranquila, alegre. Comentaba que le gustaban los estilos de vida relajados, aunque mantenía su vocación por terminar su carrera médica. El viernes 31 de marzo del 2006, Brian terminaba sus clases del semestre de la universidad, dando paso a su periodo de vacaciones de primavera. Brian celebró la ocasión junto a su padre. Salieron juntos a cenar esa noche. Su padre notó que su hijo parecía cansado de haber pasado toda la noche a principios de la semana abarrotado por algunos exámenes importantes. No creía conveniente que Brian saliera con su amigo William Clint Florence más tarde esa noche como planeaba hacerlo, pero no expresó sus reservas a su hijo. A las 9 de la noche, Brian quedó con Florence en el Ugly Tuna, un bar en el complejo South Campus Gateway en High Street. Una hora después, Brian llamó a su novia, quien había regresado a su casa en Toledo, Ohio, para visitar a su familia antes de que ella y Brian se fueran a pasear de vacaciones a Miami. Brian y su amigo Florence fueron a distintos bares, visitando varios establecimientos para dirigirse finalmente a la Arena District, un vecindario de la ciudad donde había más bares. Después de la medianoche, los dos se encontraron con Meredith Reed, una amiga de Florence, quien les llevó de regreso al punto de partida, al Ugly Tuna Bar, quien se unió a ellos en la puerta del bar. Mientras los tres estaban allí, Brian se separó de sus compañeros. Florence y Meredith habían estado tratando de encontrarlo, llamándolo repetidamente. La pareja de amigos decidió finalmente marcharse junto al resto de los clientes a las 2 de la madrugada, en el momento del cierre del bar. Esperaron en la salida a Brian, pero cuando vieron que no estaba entre la multitud que partía, asumieron que había regresado a su casa sin avisarles. Tanto su novia como su padre trataron de llamar a Brian más tarde ese fin de semana, pero no respondía a las llamadas. El lunes por la mañana, Brian perdió su vuelo a Miami, el cual había programado con su novia Alexis mucho tiempo atrás. Luego fue reportado como desaparecido a la policía de Columbus. La policía comenzó a buscar a Brian en el Ugly Tuna Bar, donde lo habían visto por última vez. Dado que el área en torno al South Campus Gateway había presentado una alta tasa de criminalidad, el bar había instalado cámaras de seguridad. La policía revisó las grabaciones en las que se podía ver a Brian, Florence y Meredith subir por una escalera mecánica a la entrada principal del bar a la 1:15 de la madrugada. Posteriormente, otra imagen muestra a Brian fuera del bar alrededor de la 1:55 am, 40 minutos después de entrar, hablando brevemente con dos mujeres jóvenes y despidiéndose. Desapareció del visor de la cámara y se dirigió a la escalera en la subida del bar para aparentemente volver a entrar, pero la cámara no lo grabó saliendo del bar cuando este cerró. Los oficiales comprobaron las imágenes de otros 3 bares para ver si las cámaras podían explicar cómo Brian había dejado el bar. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de estos 3 bares cercanos no mostraron rastros de Brian. Randy Schiffer, el padre de Brian, continuó la búsqueda de su hijo por su cuenta por más de 2 años. Hasta septiembre del año 2008, quien durante una fuerte tormenta de viento que azotó Ohio, lamentablemente pierde la vida a causa de una rama que se desprendió de un árbol en el patio de su domicilio. Después de que su obituario se publicara en línea, se publicó un apartado de condolencias, y extrañamente, uno de los comentarios decía: "A papá con amor, Brian". Este comentario fue investigado por la policía, quien descubrió que procedía de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Esto sugirió que Brian podría haber dejado Columbus para una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, tras una investigación posterior, se encontró que la nota había sido publicada desde una computadora accesible al público en el condado de Franklin y que solo se trataba de una broma. La desaparición de Schiffer ha sido particularmente desconcertante para los investigadores de la policía y el propio FBI. Infinitas teorías y especulaciones han surgido desde aquella noche del 1 de abril del 2006
en la que una cámara de seguridad cerca de la entrada de un bar grabó brevemente a Brian Schiffer hablando con dos mujeres y jamás ha vuelto a ser visto. Número 4. Dos estudiantes holandesas, Lisanne Froome, de 22 años, una jugadora de voleibol optimista, inteligente y apasionada, graduada con una licenciatura en Ciencias Aplicadas en Deventer. Chris Kremers, de 21 años, una persona abierta, creativa y responsable que acababa de completar sus estudios de Educación Social Cultural, especializándose en Educación Artística en la Universidad de Utrecht. Ambas trabajaron juntas en un restaurante, ahorraron dinero durante 6 meses y planearon ir juntas a Panamá en un viaje especial para aprender español, así como para hacer algo importante para los lugareños, en particular ser voluntarias con niños. También se suponía que el viaje sería una recompensa para Froome por graduarse. Kremers y Froome llegaron a Panamá para unas vacaciones de 6 semanas el 15 de marzo del 2014. Hicieron una gira por Panamá durante 2 semanas antes de llegar a Boquete el 29 de marzo para vivir con una familia local durante un mes mientras trabajaban como voluntarias con niños. El 1 de abril, alrededor de las 11, Kremers y Froome se fueron de excursión cerca de los bloqueados nublados que rodeaban el volcán Barú en el Sendero Pianista, no lejos de Boquete. Acompañadas de un perro que pertenecía a los dueños de un restaurante local, escribieron en Facebook que tenían la intención de caminar por Boquete. Los dueños del restaurante se alarmaron cuando el perro regresó a su casa esa noche sin las jóvenes. Los padres de Froome dejaron de recibir mensajes de texto que ambas mujeres habían estado enviando a sus familiares todos los días. En la mañana del 2 de abril, Froome y Kremers perdieron una cita con un guía local. El 3 de abril, las autoridades iniciaron búsquedas aéreas en el bosque y los residentes locales comenzaron a buscar. El 6 de abril, los padres de Kremers y Froome llegaron a Panamá junto con la policía, las unidades de perros y los detectives de Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala en los bosques durante 10 días. Los padres ofrecieron una recompensa de $30,000. 10 semanas después, una mujer local entregó la mochila azul de Froome, que dijo haberla encontrado en un arrozal junto a la ribera del río, cerca de su aldea de Alto Romero, en la región de Bocas del Toro. La mujer dijo que estaba segura que la mochila no había estado allí el día anterior. La mochila contenía 2 pares de gafas de sol, $83 en efectivo, el pasaporte de Froome, una botella de agua, la cámara de Froome, 2 sujetadores y los teléfonos de las mujeres, todo empaquetado seco y en buenas condiciones. Los teléfonos de las mujeres mostraron que unas horas después del inicio de su caminata, alguien había marcado al 112, el número de emergencia internacional, y al 911, el número de emergencia en Panamá. La primera llamada de socorro se había realizado pocas horas después de comenzar su caminata, una desde el iPhone de Kremers a las 16:39 y poco después una del Samsung Galaxy de Froome a las 16:51. Ninguna de las llamadas se había realizado debido a la falta de recepción del área, excepto por un intento de llamada al 911 el 3 de abril que duró poco más de un segundo antes de cortarse. Después del 5 de abril, la batería del teléfono de Froome se agotó después de las 5 y no se volvió a usar. El iPhone de Kremers tampoco hacía llamadas, pero se encendía de forma intermitente para buscar recepción. Después del 6 de abril, se ingresaron varios intentos de un código PIN falso en el iPhone de Kremers. Nunca volvió a recibir el código correcto. Un informe mostró que entre el 7 de abril y el 10 de abril hubo 77 intentos de llamadas de emergencia con el iPhone. El 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 y se apagó por última vez a las 11:56. La cámara de Froome contenía fotos del 1 de abril que sugerían que las mujeres habían tomado un sendero en el mirador de la División Continental y se adelantaron en algunos lugares salvajes, pero sin signos de nada inusual. Esto ocurrió varias horas antes de su primer intento de llamar al 911. El 8 de abril se tomaron 90 fotos con el flash entre la 1 y las 4 a.m., aparentemente en lo profundo de la jungla y en la oscuridad casi total. Algunas fotos muestran que posiblemente estaban cerca de un río o un barranco, una ramita con bolsas de plástico y envoltorios de caramelos encima de una roca. Otra muestra lo que parece papel higiénico y un espejo en otra roca. Y otra fotografía muestra la parte posterior de la cabeza de Kremers. El descubrimiento de la mochila propició nuevas búsquedas a lo largo del río. Los pantalones cortos de mezclilla de Kremers, junto con una cremallera,
se encontraron cuidadosamente doblados encima de una roca en la orilla opuesta al afluente, a pocos kilómetros de donde se había descubierto la mochila de Froome. 2 meses después, más cerca de donde se descubrió la mochila, se encontraron una pelvis y una bota con un pie adentro. Pronto se descubrieron al menos 33 huesos muy dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Froome y Kremers. Los huesos de Froome todavía tenían un poco de piel adherida a ellos, pero los huesos de Kremers parecían haber sido blanqueados por completo. Las causas de la muerte de las dos jóvenes, así como lo que les ocurrió, hasta el día de hoy, continúa siendo un total misterio. Número 5. Timothy Pridsen estaba de buen humor cuando su padre lo dejó en el jardín de niños la mañana del 11 de mayo del 2011. El niño de 6 años siempre fue una bola de energía y le encantaba estar con otros niños de su edad. Consideraba que todos los estudiantes de la escuela primaria de Aurora, Illinois, eran sus amigos y disfrutaba yendo a clase. Cuando Timothy se bajó del auto, le dijo a su padre que lo amaba y luego se dirigió a la puerta de la escuela, balanceando su mochila de Spider-Man de lado a lado. Jim Pridsen se aseguró de que su hijo entrara al edificio y luego se fue. No tenía idea de que sería la última vez que vería a Timothy. Amy Fry Pridsen, la madre del niño, se presentó en la escuela de Timothy a menos de 1 hora después de que su esposo dejara al niño. Ella les dijo a todos los funcionarios de la escuela que había una emergencia familiar, que necesitaba recoger a su hijo. Ella firmó su salida a las 8:30 de la mañana. La cámara de vigilancia de la escuela los capturó mientras atravesaban el vestíbulo y salían por la puerta principal. Timothy, que llevaba su mochila, corrió hacia su madre y la tomó de la mano. Nada parecía inusual. Después de dejar la escuela de Timothy, Amy condujo 30 millas al este hasta La Grange, Illinois. Una vez ahí, llevó su camioneta a un taller de reparación de automóviles y la dejó para su mantenimiento. En lugar de sentarse a esperar a que se completara el trabajo, Amy pidió a un empleado de la tienda que la llevara a ella y a Timothy al cercano zoológico de Brookfield. Pasaron horas revisando todas las exhibiciones del zoológico. Luego regresaron para recoger la camioneta alrededor de las 3 p.m. Jim Pridsen llegó a la escuela de Timothy esa tarde para recogerlo y se sintió confundido cuando se enteró que Amy lo había recogido esa mañana. Había visto a su esposa antes de ir a trabajar esa mañana y todo había sido normal. Ciertamente no hubo una emergencia familiar. Intentó desesperadamente ponerse en contacto con Amy. Sin saber qué hacer, Jim se fue a su casa. Siguió llamando al teléfono de Amy, esperando que pronto se detuviera en el camino con una buena explicación. Amy, sin embargo, no tenía intención de volver a casa. Desde el taller de reparación de automóviles, condujo 45 millas hacia el norte, hasta un parque acuático y resort en Gurnee, Illinois. Ella y Timothy se quedaron ahí el miércoles por la noche y se marcharon el jueves por la mañana. A continuación, Amy condujo 170 millas hasta Wisconsin Dells y se registró en el Kalahari Resort para pasar la noche. Se fueron a la mañana siguiente a las 10 de la mañana y Amy finalmente llamó a su madre y le dijo que ella y Timothy estaban bien. Ella insistió en que solo necesitaba alejarse de todos por un día o dos y que regresaría a casa pronto. Continuó ignorando las llamadas telefónicas de Jim, pero sí llamó a su cuñado y le dejó hablar con Timothy para que supiera que el niño estaba a salvo. Amy se registró en un hotel en Rockford, Illinois, el viernes por la noche, pero Timothy no estaba con ella. Al día siguiente, el personal del hotel hizo un hallazgo espantoso en la habitación. Amy se había suicidado. No había señales de Timothy y ninguna de sus pertenencias se encontró en la habitación. También faltaba el teléfono celular de Amy y la ropa que llevaba puesta cuando recogió a Timothy en la escuela. Lo que sí encontraron fue una nota de suicidio, que solo generó más preguntas. Ella escribió que Timothy estaba con gente que lo amaba y se preocupaba por él, y acababa con la frase más perturbadora de todas: nunca lo encontrarás. Timothy Pridsen tenía 6 años cuando desapareció en el 2011. Tiene cabello castaño y ojos marrones. Fue visto por última vez con pantalones cortos azules o verdes, una camiseta marrón, calcetines blancos. Llevaba una mochila de Spider-Man. Agradecemos tu compañía esta noche. Acompáñenos en nuestra próxima emisión. Te invitamos a escribir en los comentarios qué historia te gustaría que investiguemos. Si te gustó este video, suscríbete al canal, compártelo, dale me gusta, apóyanos a seguirte trayendo más y mejor contenido cada semana. Yo soy tu amigo Ricardo de León, que te desea que pases una excelente noche, que descanses, que duermas bien, si es que puedes. Hasta la próxima.